Hello, yo soy Mr. Steven y doy clases de inglés. Ahora vamos a comenzar y vamos a comenzar con la prueba. Escribe 1 a 20 en una página en blanca en tu cuaderno. No es necesario escribir la palabra en español, solamente la respuesta en inglés. Yo significa I. Tú, you. Él, he. Ella, she. Nosotros, we. Ellos, they. Usted, you. Ustedes, you. Estoy, I am. Y I am significa I'm. No es necesario escribir I'm. Es, is. Están, are. Eres, you, are. You're. Somos, we, are. We're. Hello. Son, are. Tú estás, you, are. Ella es, she is, she's. Nosotros estamos, we are or we're. Yo soy, I am. Ellos están, they are. Y vosotros, you. Ahora vamos a seguir adelante. Vamos a aprender la palabra en español, lo que es hay y no hay. En inglés, I significa there is, también there are. Depende de si estamos hablando sobre el singular o el plural. Y ya vamos a hacer ejemplos, por eso escribe esto.
Y ahora vamos a aprender mucho vocabulario, porque ustedes no han aprendido vocabulario todavía. Por eso habrá muchas palabras nuevas que voy a escribir. Hay un libro en la mesa. ¿Cuántos libros? Singular. Cuando hablamos de singular, decimos there is. Ahí significa there is porque hay un solo libro. Un significa a. Libro, book. En significa on. La significa the y mesa significa table. There is a book on the table. En vez de decir a, podemos decir o a, igual, lo que tú prefieres. Yo voy a escribir todas las palabras nuevas aquí, entonces en la parte de vocabulario ustedes deben escribir todas las palabras nuevas. Ok. En significa in, también como vemos aquí, significa on. Aquí significa on porque estamos hablando sobre. El libro está sobre la mesa. Si estamos hablando de adentro de algo, decimos in. Yo estoy en el río. Estoy adentro del río, estoy mojado in the river. No estoy on the river porque no soy Jesús y no estoy caminando sobre el agua. Estoy in the river, adentro. On significa sobre la mesa, on the table. Y ya vamos a ver un libro, una mesa, en. Vamos a ver cuándo usamos a y cuándo usamos en. Vamos a hacer eso ahora. Ok. Este es a table, una mesa. Este es a book, un libro. Entonces vemos que una significa a, pero también podemos escribir en. Cuando la primera letra de la siguiente palabra empieza con vocal, aumentamos la n. En apple, aquí es vocal. Por eso tenemos que escribir la n porque empieza con vocal. Apple es manzana y en orange otra vez, vocal, a, e, i, o, u. Naranja es orange. Allison.
¿Qué escribiste? Ahí significa there are, porque estamos hablando sobre dos más que uno. There are. Dos en inglés, two. There are two, y perros solamente vamos a aumentar la S. There are two dogs debajo de la mesa, under the table. Hay bastante vocabulario para memorizar. Cuando aprendemos un idioma nuevo, eso es lo que hay que hacer. Pasando mucho tiempo estudiando, memorizando vocabulario. Pero cuando repetimos el vocabulario aquí, ustedes van aprendiendo. Esto no es complicado. Lo que es complicado es todas las palabras nuevas. Entonces, ustedes en la casa ya tienen que estudiar. Para cada hora que estamos aquí, hay que estudiar 1 hora en la casa, revisando las reglas de la gramática y memorizando el vocabulario. Vamos a seguir practicando esto. Hay una niña al lado de la mesa. Al lado de significa next to. Niña, girl. Ya, Kiana, lee tu respuesta. There is a girl next to the Table. Very good. There is a girl next to the table. Hay niñas al lado de la mesa. Hay niñas al lado de la mesa. Aquí estamos hablando más de uno. Entonces, there are girls. There are girls. Al lado de. Next to. La mesa. The table. Mire, aquí, there is, podemos decir, theirs, borrando la letter I, juntando una sola palabra. Cuando hablamos, siempre vamos a hablar así.
Casi nunca no vas a escuchar there is a girl. Vamos a decir there's a girl. There's a girl. Hay una niña detrás de la mesa. Atrás, detrás, detrás de, significa behind. Behind. Hay una niña, tal como hicimos antes. There is or there's a girl behind the table. Hay perros debajo de la mesa. Ustedes escriben y traducen. Hay perros debajo de la mesa. There are dogs under the table. Very good. There are dogs under the table. Ustedes repiten. Under. 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 Hay un libro verde en la mesa. Ustedes traducen. Verde es green. Green. Y en inglés, el adjetivo siempre viene antes del sustantivo. Aquí el adjetivo es verde y el sustantivo es libro. La definición de un sustantivo es una persona, lugar o cosa. Un libro es una cosa. Verde no es persona, verde no es lugar, verde no es cosa. ¿Ya? Es un adjetivo. Un adjetivo describe un sustantivo. Entonces nos dice tal como es el sustantivo, en este caso el libro, la cosa. ¿Cómo es el libro? Es verde. Entonces en inglés el adjetivo viene antes del sustantivo. Casa verde. En inglés, verde casa. Libro verde, verde libro. Mesa grande, grande mesa. Mesa pequeña, pequeña mesa. En inglés, siempre viene antes. Entonces aquí vamos a escribir. Hay un libro verde.
Un solo libro. There is or theirs. A. Libro verde es verde libro. Green book. En la mesa, on the table. There's a green book on the table. Ahora vamos a revisar un poco. Yo también voy a incluir lo que hemos hecho antes. Entonces, ustedes traducen todas estas oraciones. Estoy debajo de la mesa. Estoy debajo de la mesa. Estoy. I am. O podemos escribir I'm, borrando la letter A. I am under the table. Él está al lado de la mesa. Él está. He is. O podemos escribir he's al lado de, next to la mesa, the table. Hay una niña detrás de la mesa. Otra vez es singular, por eso there is or there's a girl detrás de, behind the table. Ok, entonces ahora ya vamos a aprender no hay. Esto es la afirmativa, ya vamos a aprender negativa. No hay. No hay significa there is not en el singular y there are not en plural. Entonces la única cosa que vamos a hacer es aumentar la palabra not en inglés. Ahora ustedes copian esto.
Y vamos a usar las mismas palabras, debe ser muy fácil. No hay un libro en la mesa. No hay un libro en la mesa. No hay, cuando hablamos del singular, significa there is not un libro. A book en la mesa, on the table. Ahora, hay dos formas más para escribir esta oración. Podemos juntar there is y podemos escribir there's not a book on the table. También podemos escribir there isn't a book on the table. Lo que tú prefieres. Cuando hablamos, casi nunca vamos a escuchar there is not. La persona va a decir there's not or there isn't. Son iguales, no importa cuál escribimos. Ahora, vamos al negativo plural. No hay libros en la mesa. No hay libros en la mesa. There aren't books on the table. Very good. There aren't books on the table. No hay. There are not. Podemos juntar are not. There aren't. Libros, books en la mesa. On the table. Entonces esto es muy fácil. Es igual como la oración afirmativa. Solamente estamos aumentando una sola palabra, la palabra not. No hay perros debajo de la mesa. Ustedes traducen. No hay perros debajo de la mesa. No hay. Plural. There are not. Or there aren't. Dogs under the table. Entonces hemos hecho oraciones afirmativas, oraciones negativas. ¿Qué falta? Interrogativa. Las preguntas. Entonces ahora vamos a hacer las preguntas con I.
En el singular, is there. En el plural, are there. Entonces cambiamos el orden, nada más. Solamente vamos a cambiar el orden, porque hay, cuando no tenemos la pregunta, en el singular significa there is. Cuando tenemos la pregunta y hablamos de singulares, is there, cambiamos el orden. Igual con plural, ahí significa there are, pero cuando tenemos la pregunta, there are. Siempre tenemos tres cosas que estudiamos cuando aprendemos alguna cosa nueva. Tenemos oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, o que significa pregunta. Entonces aquí, ustedes van a traducir. ¿Hay un libro en la mesa? ¿Hay un libro en la mesa? Ustedes traducen. Hay singular, un solo libro. Is there. Un libro. A book. En la mesa. On the table. Is there a book on the table? Vamos a decir, sí hay. Ya vamos a contestar esta pregunta. ¿Hay un libro en la mesa? Sí hay. Entonces ahora ustedes traducen. ¿Qué es sí hay? ¿Qué escribiste? Yes, there is. ¿Así escribiste? Yes, there is. Aquí no podemos escribir there's, porque no hay palabra después, no tiene sentido, no podemos hacer eso. Yes, there is. Ahora podemos decir no hay. Otra vez ustedes traducen, no hay. Entonces aquí vamos a escribir no, there is not. O podemos escribir no, there's not. O podemos escribir no, there isn't. No, there isn't. Cualquiera de las tres formas, cuando estamos hablando, otra vez vamos a escuchar there's not or there isn't. No vamos a escuchar casi there is not. Ahora, hagamos plural. ¿Hay libros en la mesa? ¿Hay libros en la mesa? Estamos hablando sobre el plural, libros. Are there books on the table? Are there books on the table? Are there books on the table? Y vamos a decir sí hay. Y después vamos a decir no hay. ¿Ya? Yes, there are. Yes, there are. Porque estamos hablando sobre el plural. Yes, there are. Y la oración negativa, ¿respondiste?
Ya, pero ¿qué es? No sabemos es no. ¿Y qué es no hay? Estamos hablando sobre el plural. Entonces, en el plural, there are not, or there aren't. There are not, or there aren't. ¿Hay un perro verde debajo de la mesa? Escribo verde porque ya tuvimos esa palabra. ¿Hay un perro verde debajo de la mesa? Entonces vamos a traducir palabra por palabra. Primero hay, después un, después perro verde. Entonces ustedes traducen así, cada palabra. Y si traducimos cada palabra no es difícil. Entonces aquí hay, ¿qué escribiste? Is there a dog under the table? Very good. Un solo perro. Is there? Un significa a, pero perro verde. En inglés es verde perro. Green dog. Otra vez, verde, los colores son adjetivos. Dan un detalle sobre el sustantivo, persona, lugar o cosa. Is there a green dog? Debajo de, under, la mesa, the table. Y vamos a decir, obvio, no. No, no hay. O podemos decir solamente no hay, nada más, no hay. No hay significa there isn't. No hay. There is not or there isn't. Es singular, por eso vamos a escribir is y no vamos a escribir are. Para la próxima vez vamos a tener una prueba en todas estas palabras aquí menos verde. Otro día vamos a hacer los colores. Entonces aquí hay 10 palabras para memorizar. Y vamos a tener la prueba en estos la próxima vez. Y también ustedes deben revisar toda esta gramática, lo que hemos hecho hoy día, con I, afirmativa, negativa, interrogativa.